Salazar, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Bueno, entonces en este momento voy a empezar a tratar de resumir los puntos centrales del proyecto de Canadá. Entonces, el primer tópico es justicia transicional e integralidad. Voy a tratar de hacer un esfuerzo por ser más sintético. Básicamente, la justicia transicional ha sido entendida como una transacción, es entendida en general como una transacción en el marco de un proceso esencialmente penal. La lectura es que justicia transicional está relacionada con derecho penal. No se dimensiona la importancia de la noción de integralidad de justicia transicional. Entendemos que, de lo que se ha recogido, que es un concepto que no ha calado lo suficiente y que no se tiene la comprensión que creemos que debe ser de la comprensión debida. La justicia transicional para las organizaciones sociales es en general entendida como una oportunidad para rebaja de penas y como un espacio más para los victimarios que para las víctimas. Eso se deriva de que el hecho de justicia transicional es muy relacionado con la Ley de Justicia y Paz, en el marco del proceso penal y la ley de 75. La justicia transicional es vista como un proceso político, social e ideológicamente interesado. Se entiende que hay una serie de propósitos políticos en juego en el escenario. Sobre justicia, voy a abarcar justicia transicional y justicia. La justicia transicional es leída por las organizaciones sociales como justicia penal y en el caso colombiano como justicia penal fallida. Eso está en relación con los resultados que se suponen insatisfactorios en términos de provisión de justicia penal. El deber ser de la justicia transicional debe permitir que en el marco del ejercicio penal todos los perpetradores pagaran por sus crímenes y se lograra el esclarecimiento de los hechos caso a caso. Aquí el punto central es que normalmente lo que esperan las víctimas o las organizaciones, lo que normalmente hemos entendido es que la gente espera la respuesta específica para su caso en términos de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los directamente responsables. Eso evidentemente marca dos enfoques diferenciados en términos de la investigación penal, uno que es el caso a caso y el otro que se discutió en algunas de las presentaciones en relación con una investigación mucho más abarcante que es la relacionada con los crímenes del sistema. La impunidad es la característica de la justicia transicional, justicia penal fallida, pero se entiende que la transición en Colombia y el problema de la impunidad está directamente relacionado con el que no hay transición, y no hay transición dado que la violencia continúa y los grupos armados que protegen los mismos intereses políticos y económicos simplemente han cambiado nombre o actúan en las mismas zonas o afectan a las mismas víctimas. Hay una constante revictimización. En términos del deber ser, la justicia transicional no debería generar impunidad, es decir, se espera de la justicia transicional una respuesta plena de justicia que contemple a las víctimas y dado que la situación de violencia continúa, lo que se pretende es que la justicia transicional garantice que no se repitan los hechos. Hay un espacio que hay que definir y es esencialmente en términos de persecución judicial. ¿Cuál es la persecución judicial adecuada? Se entiende que por la masividad de las víctimas, por la masividad de los hechos, debe haber las víctimas, las organizaciones sociales saben que la totalidad de los hechos no van a ser esclarecidos, que la totalidad de los hechos no van a ser sancionados, pero que tiene que haber una respuesta adecuada. Evidentemente hay un espacio en blanco para definir qué se entiende por una justicia, por una persecución judicial adecuada en el marco de la justicia transicional. Entendiendo la masividad de los hechos y esas situaciones, se abre la posibilidad, las organizaciones abren la posibilidad de mecanismos excepcionales para la persecución penal de los victimarios. La investigación de los crímenes, en especial de los paramilitares, esto es un énfasis puntual, debe ser comprensiva y responder al porqué de los hechos y quienes impulsaban y se beneficiaban de la violencia. Aquí viene no simplemente a responder por el acto directo, es decir, muchas veces por el ejecutor material, sino que los planteamientos y las exigencias tanto de justicia como de verdad, esto está muy relacionado con lo de verdad, se han planteado en un nivel más alto y es las garantías de no repetición están dadas, no solo por la persecución penal debida, sino por la necesidad de esclarecer quiénes se están beneficiando, en la medida en que esos quienes se han estado beneficiando o quienes se beneficiaron siguen siendo, la lectura es esencialmente los mismos y el hecho de que no hayan sido tocados
perpetúa la continuidad de la violencia y la posibilidad de que se rearmen los grupos y el ejercicio de violencia contra las víctimas, entre otras, impidiendo o limitando la reparación y entre la reparación la restitución de tierras. Las agresiones contra mujeres y menores de edad revisten particular gravedad. Eso es un consenso y su origen está en condiciones estructurales. Básicamente lo que daría el conflicto es potenciar, catalizar algunas de las manifestaciones de violencia que sin embargo estarían en las estructuras sociales. Otro de los consensos sería: es necesario impedir la invisibilización de estas violaciones o su consideración como crímenes menores. Seguimos, paramos. Yo creo que ese es como un buen paquete antes de entrar en verdad, que ya es un tema mucho más central. Aquí estaríamos en justicia transicional y justicia penal. ¿Alguna? Que yo no sentí que hubiese mucha diferencia entre una conclusión y otra. Tiene mucho el marco del tema penal. Aquí estamos centrados en justicia transicional y la lectura en términos de justicia. Es decir, vienen posteriormente las de verdad y las de reparación. Pero sí creo que está, pues lo veo como muy parcializado de todas maneras, porque la justicia transicional es, digamos, un análisis más que tiene muchos componentes y pues aunque siguen ahí, de todas maneras está muy puesto en la justicia penal. Creo que pues, transición precisamente tiene que ver con cómo se va, cómo en una transición, de una situación a otra, pues se van a tratar esas situaciones del pasado, pues todos estos crímenes del pasado, las victimizaciones. Sí, yo lo entiendo. Lo que también quiero decir es que cuando tuvimos las sesiones, normalmente las discusiones se centraron en una insatisfacción en términos de provisión de justicia penal. Y había ese énfasis de insatisfacción, se centraba en la ley de justicia y paz. Eso fue sistemático de una insatisfacción en términos de la justicia transicional concebida como justicia penal fallida, que no se estaba proveyendo, no se estaba castigando de manera debida a los victimarios, y que básicamente la proyección hacia futuro era que no había posibilidades de resolver eso. Por eso esto es una parte, ¿no? Estamos centrados en justicia transicional, y el segundo tópico, que sería integralidad y justicia. ¿Sí? Bueno, a mí me parece que el marco de conclusión general, un tanto negativo de lo que ha sido la justicia transicional hasta ahora en Colombia, en lo que se ha presentado, coincide en la realidad que hemos vivido a nivel de nuestra región. ¿Sí? Realmente la justicia transicional, a nuestro modo de ver, no ha logrado ganar una interpretación política, jurídica y social para que realmente tenga credibilidad. Para nosotros el tema de justicia transicional no es solo la parte penal, no es solo lo penal.